El narcisista millonario la humilló frente a todos, sin imaginar que ella tenía el poder de destruirlo, y lo haría sin piedad. La mansión resplandecía bajo luces doradas. Música suave, copas de cristal, risas elegantes. Todo parecía perfecto. O al menos así lo quería Alexander, el hombre que creía tenerlo todo: dinero, poder y el control absoluto de quienes lo rodeaban. Un narcisista de manual, encantador ante las cámaras, despiadado cuando nadie miraba. Esa noche celebraba uno de sus eventos más importantes. Políticos, empresarios, celebridades, todos querían estar cerca de él, y entre tanto lujo estaba Alicia, una mujer negra, humilde, de mirada firme y manos trabajadoras, que limpiaba discretamente una mancha en la alfombra. Para Alexander, Alicia no era más que una sombra, invisible, prescindible, inferior. Pero entonces ocurrió lo inesperado. ¿Qué hiciste, Alicia? Mira esto. Arruinaste mi alfombra persa, estúpida, gritó Alexander, alzando su copa y arrojándola al suelo con furia. El salón quedó en silencio. Todos los ojos se posaron sobre ellos. Nadie intervino. Nadie se atrevió. Solo observaban, como si presenciar la humillación de otro fuera parte del espectáculo. Eres una sirvienta. Limpia esto de inmediato o vete. Aquí tú no vales nada, ¿entiendes? ¡Nada!, vociferó Alexander, su voz rebotando en las paredes del salón, mientras los invitados murmuraban, algunos riendo, otros grabando. Alicia respiró hondo. Sus manos temblaban, pero no de miedo, no más. Alexander pensaba que había ganado, que la había destruido con sus palabras, como lo hacía con todos. Pero lo que no sabía era que Alicia no era como los demás. Esa noche, frente a todos, Alexander selló su destino, porque al humillarla despertó su poder, un poder que había mantenido oculto, un poder que él jamás podría controlar. Ella no lo sabía aún, pero pronto se convertiría en la pesadilla que acabaría con su imperio, y lo haría sin piedad. Pero para entender cómo Alicia, una mujer invisible ante los ojos del mundo, se convirtió en la única capaz de derrotar a un narcisista millonario, tenemos que volver al principio, al lugar donde nació su fuerza. Antes de la mansión, antes de la humillación, antes de que el mundo la viera enfrentarse a un narcisista despiadado, Alicia vivía una vida sencilla, marcada por el esfuerzo y la esperanza, en un barrio humilde de las afueras de la ciudad, rodeada de casas gastadas y calles polvorientas. Alicia compartía un pequeño hogar con su madre, doña Marta, una mujer sabia, de voz suave y ojos cansados, pero llenos de amor. Alicia nunca tuvo lujos, pero sí algo más valioso: valores firmes, enseñados a base de sacrificios. Desde joven, aprendió que el respeto no se mendiga, que la dignidad no se compra, y que la fortaleza de una mujer no está en lo que posee, sino en lo que resiste. Trabajó desde los 16 años, primero como ayudante de cocina, luego limpiando casas, siempre con la cabeza en alto, nunca quejándose. No por resignación, sino porque creía que cada esfuerzo tendría su recompensa. Su sueño no era grande, solo quería dar una vida mejor a su madre enferma y algún día tener un hogar propio, lejos de la precariedad y las deudas que la acosaban. Pero la vida no fue fácil. Perdió a su padre muy joven, víctima de la violencia del barrio. Su hermano cayó en adicciones, y con cada golpe, Alicia se hizo más fuerte, más resiliente, silenciosa, pero firme, invisible, pero invencible. A veces lloraba en silencio cuando nadie la veía, no por debilidad, sino por aguantar tanto sin romperse. Sus amigas le decían que debía buscar un hombre que la salvara, pero ella no quería salvadores. Ella quería libertad, paz, respeto. Fue así como, un día, llegó la oportunidad que cambiaría su destino. Un empleo en la mansión de Alexander, el millonario del que todos hablaban. El trabajo prometía buen salario,
estabilidad y un ambiente respetable. Sin pensarlo, 2 veces aceptó. Creía que por fin podría aliviar la carga de su madre y empezar una nueva etapa. Lo que Alicia no sabía era que al cruzar las puertas de aquella mansión, entraría en el mundo de un narcisista manipulador, donde el abuso no era físico, sino psicológico, invisible, pero devastador, y que su lucha no sería solo por dinero, sino por recuperar su valor, su identidad y su dignidad. Alicia no buscaba problemas, solo quería trabajar y ayudar a su madre, pero a veces, el destino elige a las más humildes para enfrentar a los más poderosos y hacer justicia donde nadie se atreve. Porque fue en aquella mansión donde comenzó su verdadera batalla, una que cambiaría su vida y la de muchos otros. El día que Alicia cruzó las rejas de la mansión, creyó haber llegado a otro mundo. Todo allí parecía sacado de una revista. Jardines interminables, fuentes de mármol, una entrada con columnas gigantes y un aire tan limpio que hasta el silencio sonaba caro. Era un mundo de lujos que ella jamás había imaginado tocar, mucho menos habitar. La recibió el mayordomo, serio, correcto. Le entregó su uniforme y le explicó las normas de la casa. Todo debía brillar, todo debía ser perfecto. Y Alexander siempre tenía la razón. El primer día de trabajo fue agotador, pero Alicia se sentía agradecida. Cada rincón que limpiaba la acercaba más a la tranquilidad económica que su madre necesitaba. Pero algo no encajaba. Había cámaras en lugares extraños, silencios incómodos entre el personal y un miedo invisible flotando en el ambiente. Esa misma tarde, lo vio por primera vez. Alexander Morel, alto, apuesto, sonrisa de portada, vestía con elegancia, hablaba con suavidad, y su mirada profunda era como un espejo que te obligaba a verte como él quería. «Tú debes ser Alicia», dijo sonriendo. «Me han hablado de ti. Dicen que eres trabajadora, dedicada, me gusta eso». Alicia asintió con respeto. Él la observó un segundo más, como evaluando algo invisible en ella. Luego, con un gesto, se alejó. Los días pasaron, y Alexander parecía amable. Siempre tenía palabras amables. Le preguntaba cómo estaba su madre, le ofrecía sobras de la cena e incluso le regaló unos zapatos, porque los tuyos ya están viejos, ¿no? Pero Alicia empezaba a notar los detalles. Cuando cometía un error, él no la corregía, la hacía dudar. ¿Segura que tú hiciste eso? A veces las personas como tú se confunden. Cuando algo salía bien, le decía, «Qué suerte tuviste, ¿eh? No creo que puedas repetirlo». Cuando hablaba de los otros empleados, los ridiculizaba frente a ella, pero con una sonrisa. No todos pueden estar a tu nivel, Alicia. A veces me decepcionan. Tú eres diferente. Tú sabes obedecer. Era sutil, hipnótico. Cada palabra suya sonaba a halago, pero era una cadena. Poco a poco, Alicia dejó de sonreír tanto. Empezó a pensar 2 veces antes de hablar, a revisar todo 10 veces, y cada noche volvía a casa con una sensación que no sabía cómo explicar. No era miedo, era algo peor, era duda. Alexander no le gritaba, no la maltrataba, aún, pero la envolvía en una red de control invisible, donde cada favor tenía un precio, cada gesto amable era una deuda, y cada error era culpa de ella. Las primeras banderas rojas ya estaban ahí, y Alicia aún no lo sabía, pero había entrado en el juego mental de un narcisista de alto nivel. El encanto era solo el principio, porque cuando un narcisista siente que tiene poder sobre ti, es cuando empieza su verdadero juego. Y lo que Alexander haría después marcaría para siempre la vida de Alicia. Lo que comenzó como un trabajo prometedor, pronto se convirtió en una jaula dorada. Al principio, Alicia no lo notó. Alexander seguía siendo encantador, sonriente, pero había algo nuevo en su mirada,
algo que no estaba allí el primer día. Control, propiedad, juego. Todo comenzó con pequeños detalles. Un día, mientras limpiaba su oficina, Alexander la llamó. «Alicia, ¿tocaste mis documentos? Estaban organizados de otra manera». «No, señor», respondió ella, nerviosa. «Solo limpié el escritorio. Con cuidado». Él sonrió, pero su mirada era afilada. «Claro, seguro fue alguien más. Pero ten más cuidado. A veces la memoria nos falla, ¿no crees?» Alicia bajó la mirada. ¿Lo había hecho mal? ¿Lo había movido sin darse cuenta? Esa noche no pudo dormir, repasando una y otra vez sus movimientos. Duda, culpa, ansiedad. Días después, lo mismo con unas copas que faltaban. Luego, con el horario. Alexander decía que ella llegaba tarde, aunque ella sabía que había llegado puntual. Pero, ¿y si no? La hacía sentir torpe, olvidadiza, como si su mente ya no le perteneciera. Eso era gaslighting, y ella no lo sabía. Alexander no necesitaba levantar la voz. Le bastaba con sembrar una semilla de duda. Y cuando Alicia intentaba defenderse, él sonreía, la miraba con lástima. «No te pongas a la defensiva, Alicia. Eso no te ayuda. Solo intento ayudarte a mejorar. Sé humilde. Acepta tus errores». Era un maestro en disfrazar el abuso de consejo, la humillación de preocupación, el control de interés, y luego vinieron las comparaciones. María, la chica anterior, sí sabía hacer bien su trabajo. Tú todavía tienes mucho que aprender, pero te tengo paciencia, porque sé de dónde vienes. Solo necesitas obedecer más. Poco a poco, la fue aislando. Prohibió a Alicia hablar con los otros empleados sin su permiso. Le quitó descansos, alegando que no los necesitaba. Y cuando ella se mostró agotada, él le recordó todo lo que hacía por ella. ¿Sabes cuántas como tú hay allá afuera, rogando por un trabajo como este? Yo te di esta oportunidad. No la arruines. Alicia comenzó a cambiar. Ya no reía. Evitaba mirarse al espejo. Se sentía perdida, como si hubiera dejado de ser ella misma. Y entonces, llegó el día que él cruzó la línea. En medio de una cena con inversionistas, Alexander le ordenó que sirviera vino. Alicia, con manos temblorosas, vertió la bebida, y sin querer, una gota cayó fuera de la copa. Solo una. Alexander se levantó, sonrió, y frente a todos dijo: «¿Ven lo que les digo? Esta es la calidad del personal que tengo que soportar. Pero claro, si esperas excelencia de donde no hay capacidad, el error es mío, ¿no creen?» Las risas fueron cuchillos. Alicia sintió como su corazón se partía. No era solo una gota de vino, era una gota más de dolor, en un vaso ya a punto de desbordarse. Esa noche, en su cuarto, Alicia lloró como nunca antes. Pero no solo de tristeza, lloró de rabia, de impotencia, de saber que estaba atrapada pero que algo tenía que cambiar. Y aunque aún no lo sabía, esa lágrima fue la última, porque cuando una mujer ha sido llevada al límite y aún conserva su dignidad, no se rompe, se transforma. Y Alicia estaba a punto de descubrir el oscuro secreto que le daría el poder para destruir al narcisista que quiso quebrarla. Había un lugar en la mansión donde nadie podía entrar. Una puerta de roble, al fondo del pasillo, siempre cerrada. Nadie hablaba de ella. Nadie se acercaba. Alicia había pasado frente a esa puerta muchas veces, y cada vez sentía un escalofrío inexplicable. Prohibido entrar, incluso para el personal. Ese es el despacho privado de Alexander, le habían dicho, pero algo no cuadraba. Una noche, mientras limpiaba el salón principal, escuchó voces apagadas, provenían del pasillo y de la sala. Prohibida. Se acercó sin hacer ruido. La puerta estaba apenas entreabierta. Alicia contuvo la respiración.
Dentro, Alexander hablaba con alguien por videollamada. Su tono ya no era encantador, era frío, cruel, calculador. Los empleados no sospechan nada, decía él. Las cámaras están bien ubicadas, todo lo tengo registrado, conversaciones, errores, incluso los momentos en que creen que están solos. Es material útil, muy útil. Alicia sintió como el piso se le movía bajo los pies. ¿Cámaras? ¿Dónde? ¿Qué grababa exactamente? ¿Y la nueva?, preguntó la voz del otro lado. Ah, sí, te refieres a Alicia. Alexander sonrió. La estoy moldeando. Es sumisa, fácil de manipular, pero si se resiste, ya tengo suficiente material para destruirla si es necesario. Alicia retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. ¿La estaba grabando? ¿Desde cuándo? ¿Qué material tenía de ella? Sintió miedo, pero también furia. Al día siguiente, mientras Alexander se ausentaba, el mayordomo le pidió a Alicia que llevara unas sábanas al ala norte de la casa. Esa era su oportunidad. Tomó aire, se acercó a la puerta prohibida y con manos temblorosas giró la perilla. Estaba abierta. La sala era oscura, con pantallas encendidas, carpetas sobre el escritorio y una pared llena de pantallas de seguridad. Vio imágenes en tiempo real de cada rincón de la mansión. Baños, habitaciones, incluso el pequeño cuarto donde ella dormía. Todo estaba siendo vigilado, sin su consentimiento. En una carpeta marcada como personal, encontró fotos, grabaciones impresas, incluso copias de contratos falsificados. Alexander manipulaba documentos, inflaba gastos, evadía impuestos y había estafado a más de un inversionista. Pero lo peor estaba en un archivo de video. Lo abrió. Su sangre se congeló. Una joven vestida como empleada lloraba mientras Alexander le gritaba, la acorralaba, la humillaba, como lo había hecho con Alicia. Luego otro archivo, otra empleada, otro abuso, un patrón, una red de manipulación y abuso sistemático. En ese instante se rompió el encanto. Alexander no era un hombre poderoso, era un narcisista corrupto. Un abusador que se alimentaba del miedo ajeno, que jugaba a ser Dios, hasta que alguien como Alicia descubría la verdad. Cerró las carpetas, memorizó cada detalle, pero antes de salir tomó su teléfono y en segundos grabó todo. Esa noche, Alicia ya no temía. Ahora sabía lo que él era y sabía lo que tenía que hacer. A veces, el poder está donde menos se espera. Y cuando una víctima descubre la verdad, el narcisista pierde su mayor arma, el control. Alicia lo sabía, y a partir de ese momento, la historia daría un giro que nadie vio venir. Alicia lo tenía todo en sus manos: las pruebas, las grabaciones, los documentos que podían destruir a Alexander y revelar quién era realmente. Y sin embargo, no podía moverse. Esa noche, sentada en el borde de su cama, con el teléfono en la mano y el video reproduciéndose en silencio, el miedo la envolvió como una sombra. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Pero lo que la paralizaba no era el miedo a él, era el miedo a lo que vendría después. «¿Y si nadie me cree?», susurró. «¿Y si dicen que lo inventé, que lo provoqué?». Las palabras de Alexander se repetían en su mente como un eco venenoso. «Eres una simple empleada, Alicia. ¿Quién te va a escuchar? Las mujeres como tú no tienen poder, solo hacen lo que se les dice. No tienes pruebas. Y aunque las tengas, ¿quién va a creerle a alguien como tú?». Alicia sabía que esas palabras no eran verdad, pero las sentía como si lo fueran. Esa es la trampa de un narcisista. Te hace dudar de ti misma, incluso cuando tienes la verdad frente a ti. Empezó a llorar, lágrimas silenciosas, de rabia y confusión. Sabía que él era culpable, sabía que debía denunciarlo, pero no podía moverse. Eso es el trauma narcisista, un estado de parálisis emocional donde la víctima siente que no vale nada, que no tiene derecho a alzar la voz,
que no merece justicia, donde el miedo no es solo a lo que el abusador pueda hacer, sino al vacío que se siente cuando uno ha sido quebrado por dentro. Alicia se abrazó a sí misma, pensó en su madre, en todas las veces que la vio levantarse después de la adversidad, en las palabras que le repetía de niña. Cuando no puedas más, da un paso, uno solo, y luego otro, hasta que camines de nuevo. Tomó aire, cerró los ojos, y por primera vez imaginó su vida sin miedo. Una vida donde Alexander ya no controlara su mente, su tiempo, su dignidad. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana. Alicia no había dormido, pero algo había cambiado. Las dudas seguían ahí, pero ya no eran cadenas, eran preguntas. Preguntas que ella iba a responder, porque cuando una mujer se levanta del trauma, ya no vuelve a ser la misma. Y Alicia, aún con miedo, estaba lista para dar su primer paso. Un paso que pondría en marcha el principio del fin para Alexander y el inicio de su propia libertad. Alicia sabía que no podía enfrentarlo sola. No a Alexander, no al narcisista millonario que había construido su imperio sobre el silencio, el miedo y el sufrimiento ajeno, pero también sabía que en la oscuridad siempre hay otros que han sufrido, otros que esperan que alguien dé el primer paso. Un día, mientras organizaba archivos en la oficina, una empleada nueva, Clara, se le acercó en voz baja. ¿Tú también lo has notado?, preguntó sin rodeos. Las cámaras, los comentarios, la forma en que te mira. Lo hace con todas. Alicia la miró sorprendida. Clara tenía los ojos llenos de algo que ella conocía bien, dolor disfrazado de valentía. ¿Qué sabes?, susurró Alicia. Clara miró alrededor, se aseguró de que nadie escuchara y dijo: yo trabajé aquí hace un año. Me fui obligada. Alexander me acusó de robo, me humilló delante de todos, perdí todo, y hasta hoy no pude levantar cabeza. Alicia sintió un escalofrío. Sabía que no estaba sola, pero escuchar la historia de otra víctima hizo que todo cobrara más sentido. Alexander no solo la manipulaba a ella, había más, muchas más, y esa era su debilidad. Le contó a Clara lo que había descubierto: los videos, los documentos, las grabaciones, la sala prohibida, el fraude, el abuso. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Tenemos que hacer algo, dijo con una mezcla de miedo y rabia. Nadie me creyó, pero si lo hacemos juntas podemos derribarlo. Esa noche, en un pequeño café lejos de la mansión, se reunieron a escondidas. Llevaban cuadernos, una laptop vieja y toda la determinación del mundo. El plan no era fácil. Debían moverse con cuidado, grabar más pruebas, conseguir testigos y, lo más difícil, filtrar la información sin ser descubiertas. Alicia no era experta en tecnología, pero Clara conocía gente. Una amiga abogada, activista por los derechos laborales, aceptó ayudarlas de forma anónima. Les enseñó cómo recopilar pruebas legales, cómo proteger su identidad y cómo hacer que la verdad se escuchara y fuera imposible de ignorar. Durante semanas Alicia y Clara vivieron al filo del miedo. Cada día, sonreían ante Alexander, fingían obediencia, pero en silencio, grababan, documentaban y tejían una red. La tensión era insoportable. Sabían que un paso en falso y todo se perdería. Pero también sabían algo más. Alexander no sospechaba nada, porque el mayor error de un narcisista es creerse intocable. Creer que todos son débiles, que nadie se atreverá, que su poder lo protegerá siempre. Pero Alicia ya no tenía miedo. Había encontrado su voz, había encontrado aliados, y ahora solo faltaba el momento perfecto para derrumbarlo. El plan estaba en marcha, y cuando la verdad saliera a la luz, Alexander ya no podría escapar, porque no hay peor enemigo que quien conoce tu juego y está dispuesto a ganar. La mansión, una vez más,
Estaba llena de luces, cámaras y gente importante. Alexander organizaba un evento exclusivo para cerrar un contrato millonario con inversionistas extranjeros. Todo debía ser perfecto, porque esa noche él iba a brillar como nunca. Alicia, vestida con el uniforme impecable, caminaba entre los invitados con la cabeza en alto. Nadie sabía lo que estaba por ocurrir. Nadie imaginaba que esa noche no sería de Alexander, sino de ella. Habían pasado semanas preparando el momento. Clara y la abogada activista estaban listas. Las pruebas recopiladas estaban en un servidor seguro. Habían contactado a periodistas, activado perfiles anónimos en redes sociales. Todo estaba cronometrado. Al segundo, Alicia miró su reloj. Las 8:45 p.m., hora cero. Mientras Alexander daba un discurso frente a los invitados, proyectando su imagen de filántropo, líder y hombre ejemplar, Alicia se acercó a la consola del evento. Con manos firmes, conectó una memoria USB y en segundos, las pantallas del salón dejaron de mostrar el logo del evento para revelar la verdad. Primero, imágenes de la sala prohibida, las cámaras ocultas, grabaciones de conversaciones, documentos falsificados. Luego, videos de Alexander humillando a empleadas, gritando, manipulando, amenazando. Los murmullos se convirtieron en gritos. Algunos invitados se levantaron. Otros grababan con sus teléfonos. Alexander se congeló. Su sonrisa se desvaneció. La máscara cayó. «¡Apaguen eso ahora!», gritó, perdiendo el control. Pero ya era tarde. Alicia subió al escenario. Tomó el micrófono con calma mientras él intentaba detenerla. Lo miró a los ojos, con la misma firmeza de aquella noche en que la humilló, y habló. Durante años, Alexander usó su poder para controlar, abusar y destruir vidas. Hoy sus víctimas tienen voz. Hoy la verdad se escucha. Hoy el miedo termina. Un aplauso se levantó desde el fondo. Clara, luego otro y otro. La sala se llenó de aplausos, mientras Alexander, tembloroso, era arrastrado por la seguridad fuera del escenario. Minutos después, las redes sociales explotaron. Los videos se hicieron virales. Los medios cubrieron la historia. La policía inició una investigación por fraude, violación a la privacidad y abuso laboral. El imperio de Alexander se derrumbaba, en tiempo real. Y Alicia, de pie frente al mundo, ya no era una simple empleada. Era la mujer que enfrentó al narcisista. Y ganó. La caída del narcisista fue brutal. Pero para Alicia, lo más valioso no fue verlo destruido, sino recuperar su poder, su voz y su libertad. Porque a veces, la venganza más poderosa es la verdad dicha en voz alta. Días después del evento, los titulares llenaban todos los medios. Magnate millonario acusado de abuso y fraude. Cámaras ocultas y manipulación. Se derrumba el imperio de Alexander Morel. Víctimas rompen el silencio. La verdad sale a la luz. Las redes sociales ardían. Miles de personas compartían los videos, apoyaban a las víctimas, exigían justicia. Las acciones de sus empresas se desplomaron. Inversionistas retiraron fondos. Contratos fueron cancelados. Alexander intentó negar todo. Contrató abogados, dio entrevistas fingiendo ser víctima de una conspiración. Pero nadie le creyó, porque las pruebas eran innegables. Y sobre todo, su actitud lo delataba. Sin el control, sin la admiración, el narcisista se desmoronaba. Perdió la calma, insultó a periodistas, amenazó en público, hasta que la justicia tocó su puerta. Una mañana, la policía lo detuvo frente a su mansión, esposado mientras las cámaras captaban el momento. La misma mansión donde humilló, manipuló y destruyó. Ahora era testigo de su vergüenza pública. Fue denunciado por violación a la privacidad, abuso laboral, fraude, acoso. El juicio fue televisado. En él, decenas de víctimas alzaron la voz, contaron sus historias,
mostraron sus heridas, y entre ellas, Alicia, de pie sin miedo, con la dignidad intacta. Yo fui humillada, manipulada, grabada sin consentimiento, pero no me quedé callada, y hoy estoy aquí no solo por mí, sino por todos los que fueron silenciados por miedo. El jurado no dudó. Alexander fue condenado, su imperio disuelto, su nombre convertido en sinónimo de abuso y ruina. En un giro irónico, los medios que antes lo celebraban, ahora lo desmantelaban. Ya no era el exitoso empresario, era el narcisista caído. Y mientras él enfrentaba la cárcel y el olvido, Alicia renacía. El espectador no solo veía caer a un abusador, veía caer al símbolo del poder tóxico, y en su lugar se alzaba una mujer fuerte, libre, viva. A veces, la justicia tarda, pero cuando llega lo hace con fuerza. Y para Alexander, el hombre que se creía invencible, el fin fue más devastador de lo que jamás imaginó. Porque nadie está por encima de la verdad. Nadie. La mansión que antes representaba poder y miedo quedó abandonada, silenciosa, vacía, como el ego de Alexander, derrumbado para siempre. Pero Alicia, lejos de celebrar su caída, eligió otro camino, el de la sanación y la transformación. Tras el juicio no volvió a limpiar casas, no porque renegara de su pasado, sino porque había limpiado su alma de culpa, miedo y silencio, y ya nada la encadenaba. Con la ayuda de Clara y otras víctimas, fundó una organización que brindaba apoyo legal, emocional y psicológico a mujeres que habían sufrido abuso narcisista en sus trabajos, relaciones o familias. La llamó Voces Libres. La primera reunión fue pequeña, 10 mujeres en un salón prestado, compartiendo sus historias. Pero lo que comenzó como un encuentro, se convirtió en un movimiento imparable. Pronto, cientos de mujeres encontraron en Alicia un faro. No porque fuera perfecta, no porque no hubiera sentido miedo, sino porque, a pesar de todo, no se rindió. Y eso las inspiró. Alicia hablaba en conferencias, asesoraba a víctimas, escribía artículos. Su voz, antes ignorada, ahora resonaba en miles de corazones. Pero lo más importante era cómo sanó ella misma. Ya no se despertaba con miedo. Ya no sentía que debía disculparse por existir. En lugar de preguntarse si era suficiente, se repetía cada día: soy libre, soy fuerte, soy digna. Sanar no fue fácil. Tuvo días de recaídas, de dolor, de dudas. Pero comprendió que la sanación no es un destino, es un camino, uno que eligió recorrer con valentía. Y aunque Alexander quedó en el pasado, la lección quedó para siempre. Nunca subestimes a una mujer que ha sido herida y ha decidido levantarse. Porque el poder no está en el dinero, ni en el control, sino en la libertad de ser tú misma, sin miedo. Esta historia no es solo la de Alicia, es la historia de muchas, de quienes han sido silenciadas, humilladas, manipuladas, y han encontrado, en medio del dolor, la fuerza para renacer. Si alguna vez dudaste de ti, si alguna vez alguien te hizo creer que no valías, recuerda esto: tu voz importa, tu verdad importa, y tu libertad no tiene precio.